Bienvenido a la sesión 5 del curso Enseñando y aprendiendo con Common Lead. En esta sesión exploraremos la plataforma utilizando una cuenta de estudiante con la finalidad de observar algunos ejemplos de las diferentes herramientas disponibles. Al final de la sesión, usted será capaz de analizar la experiencia de los estudiantes al utilizar la plataforma de Common Lead. Esta sesión está dividida en dos temas. En el primer tema, Mis tareas, revisaremos la forma en que los estudiantes pueden acceder a las tareas que les han sido asignadas y monitorear su avance en cada una de ellas. En el segundo tema, Leyendo con Common Lead, exploraremos una lectura para observar cómo funcionan la actividad de lectura guiada, las preguntas de evaluación y las herramientas de apoyo con que cuentan los estudiantes. ¿Cómo pueden acceder los estudiantes a las tareas que les han sido asignadas por su profesor? Recuerde que nuestra página es www.commonlead.org/es. Al entrar a su cuenta, los estudiantes encuentran en el menú superior izquierdo la opción Mis tareas, donde pueden hacer clic para visualizar las lecturas que tienen asignadas. Las tareas se organizan en tareas por hacer, calificación en progreso y tareas completadas. Las tareas por hacer se agrupan a su vez en tareas que fueron asignadas a todo el grupo y tareas que fueron asignadas al estudiante de manera individual. Recuerde que usted puede asignar tareas a toda la clase o a cada estudiante de acuerdo al nivel o necesidades de aprendizaje individual. Esto es importante porque así usted puede generar rutas de aprendizaje personalizadas para cada estudiante que respondan a sus necesidades y características individuales. En calificación en progreso, los estudiantes pueden visualizar las tareas que ya enviaron al maestro y cuya calificación se encuentra en proceso. Aquí, los estudiantes, si lo desean, pueden revisar las respuestas que enviaron al profesor. En tareas completadas, pueden ver sus resultados en las tareas que ya fueron revisadas por el maestro. Los estudiantes pueden verificar cuáles preguntas respondieron correctamente y en cuáles cometieron algún error. En estos casos, aparece resaltada la respuesta que el estudiante escogió y además la respuesta correcta para que puedan identificar el error que cometieron. También pueden leer el comentario que el docente hizo a la pregunta de respuesta corta. Para los alumnos es de gran utilidad recibir comentarios claros y específicos que le ayuden a mejorar sus respuestas a este tipo de preguntas, ya que implican construir argumentos y sustentarlos. Finalmente, aparece en pantalla el porcentaje de aciertos obtenido en las preguntas de evaluación. Toda esta información usted puede aprovecharla para realizar con los estudiantes actividades de reflexión, es decir, actividades en donde los estudiantes analicen los resultados que obtuvieron en la lectura, cuál fue el proceso que siguieron para realizarla y cómo pueden repensar sus estrategias y mejorar sus resultados. ¿Cómo es el recorrido que los estudiantes realizan por cada lectura? Veamos un ejemplo con el texto Las hormigas y el saltamontes. Al comenzar la lectura, se abre una ventana emergente que contiene la introducción del texto y una actividad didáctica para que los estudiantes se enfoquen en algún aspecto importante del texto. Veamos. Esopo fue un escritor que vivió en la antigua Grecia entre 620 y 560 a.C. Esta historia es parte de las fábulas de Esopo, que son narraciones que tienen habitualmente como protagonistas animales personificados, es decir, dotados de la capacidad de pensar y hablar, y cuya finalidad es transmitir una enseñanza moral práctica. Lee con atención la fábula y descubre las causas del problema al que se enfrenta el saltamontes. Una vez que el estudiante ha leído la introducción y comprendido la actividad didáctica, puede abrir el texto para iniciar la lectura. Los párrafos están numerados para facilitar a los estudiantes la ubicación de ideas, conceptos o frases importantes en el cuerpo del texto. Vamos a ver un ejemplo. Un hermoso día a finales de otoño, bajo la cálida luz del sol, un bullicioso grupo de hormigas ponían a secar el grano que habían almacenado durante el verano. De pronto,
Un saltamontes hambriento, con un violín bajo el brazo, se acercó y humildemente les rogó que le dieran un poco de comer. ¿Qué? Gritaron las hormigas con sorpresa. ¿No has guardado algo para el invierno? ¿Qué estuviste haciendo todo el verano? Durante la lectura los estudiantes pueden utilizar el resaltador de textos para subrayar información que les permita realizar la actividad didáctica y que sea relevante para ellos. Los textos cuentan con notas a pie de página, con la definición de palabras complejas y explicaciones de conceptos e información poco conocidos. Esta experiencia interactiva le permite al estudiante aprender vocabulario e información a medida que lee, lo que contribuye a su comprensión. Lectura guiada. En momentos clave del texto, se incluyen preguntas de comprensión básica cuya retroalimentación es inmediata. Esta actividad de lectura guiada fragmenta el texto y ayuda al estudiante a comprobar su comprensión durante la lectura. Al utilizar la actividad de lectura guiada, usted puede diferenciar los apoyos para garantizar que todos los alumnos obtengan el acompañamiento que necesitan. Veamos un ejemplo de este tipo de preguntas. ¿Para qué se acerca el saltamontes a las hormigas? A. Para mostrarles su violín. B. Para pedirles de comer. C. Para ayudarles con su trabajo. D. Para decirles que no hagan tanto ruido. En este momento, ¿qué es lo que esperamos que haga el estudiante? Efectivamente, regresar a la lectura para buscar la información que le permita responder la pregunta. Seguramente, muchos de ustedes lo están haciendo ahora mismo, igual que yo lo hice utilizando el resaltador de textos. Pero vamos a suponer que el estudiante no responde correctamente. En ese caso, aparece un mensaje pidiéndole que lo intente nuevamente. Si al momento de asignar la tarea usted habilitó la opción de lectura guiada, el resto del texto permanecerá oculto hasta que el estudiante responda correctamente la pregunta de lectura guiada. Cuando el estudiante responde correctamente, la siguiente parte del texto se hace visible y puede continuar con la lectura hasta llegar a la siguiente pregunta. Al concluir la actividad de lectura guiada, aparece una ventana con los resultados indicando a los estudiantes los intentos que realizaron en cada pregunta hasta que lograron responder correctamente. La actividad de lectura guiada es fundamental, pues si los estudiantes no logran una comprensión básica, difícilmente podrán resolver preguntas de comprensión profunda del texto. Preguntas de evaluación. Una vez que los estudiantes completaron las preguntas de lectura guiada, los estudiantes pueden continuar con las preguntas de evaluación. Vamos a ver un ejemplo de estas preguntas. En la historia, se menciona que las hormigas están muy ocupadas trabajando. ¿Qué fragmento de la fábula respalda esta idea? Inciso A. Un bullicioso grupo de hormigas ponían a secar el grano que habían almacenado durante el verano. Párrafo 1. Inciso B. ¿No has guardado algo para el invierno? ¿Qué estuviste haciendo todo el verano? Párrafo 2. Inciso C. Estaba tan ocupado haciendo música que antes de darme cuenta ya se había acabado el verano. Párrafo 3. Inciso D. Las hormigas se encogieron de hombros disgustadas. Párrafo 4. Para responder, los estudiantes deben volver continuamente al texto para encontrar la respuesta. Estas preguntas están elaboradas a partir de estándares rigurosos y tienen dos propósitos. Por un lado, contribuyen a la comprensión profunda del texto y por otro, ofrecen información que le permite identificar las fortalezas y áreas de oportunidad de los estudiantes respecto a sus habilidades de comprensión lectora. Todos los textos tienen una pregunta abierta de respuesta corta que deberá ser calificada por usted. En estas preguntas es importante orientar a los estudiantes para que se expresen con claridad, para que su respuesta se enfoque en la pregunta que está planteada y algo muy importante, para que hagan referencia al texto al sustentar su respuesta. En su cuenta de educador encontrará una respuesta modelo que puede utilizar como apoyo para calificar la respuesta de sus estudiantes y ofrecerles retroalimentación. Una vez que los estudiantes han revisado sus respuestas, pueden enviarlas para que el profesor las evalúe. En la parte superior derecha
se indica la fecha límite para la entrega de esa tarea. Las preguntas de discusión no aparecen visibles para los estudiantes cuando usted les asigna un texto como tarea, ya que son preguntas que usted debe utilizar mediante la organización de una discusión en clase que facilite el diálogo y la interacción entre los alumnos, así como el intercambio de ideas. Es así como hemos visto un ejemplo del recorrido que hacen los estudiantes por las lecturas en Common Lit. Bueno, pero además los estudiantes pueden explorar libremente la biblioteca y acceder a cualquiera de los textos. En este caso, los alumnos tienen acceso a las preguntas de evaluación y de discusión, pero sus respuestas no son enviadas a la base de datos. Sin embargo, ellos tienen la oportunidad de acercarse a las lecturas que son de su interés y continuar desarrollando su comprensión lectora.